Buenas noches. Recién terminamos el Consejo de Ministros, en el cual hicimos una evaluación de la actualidad de la pandemia y podemos decir o reafirmar algunas cifras, algunos conceptos que ustedes ya conocen. Es notorio que han bajado sensiblemente los casos de contagio, que han bajado sensiblemente los internados en CTI, que por suerte han descendido la cantidad de fallecidos por día. Hoy, 9 de agosto, podemos decir que el 65% tiene la segunda dosis, que el 73% tiene una dosis. Hoy, 9 de agosto, podemos decir que el Uruguay se ha asegurado casi 1,5 millones de vacunas Pfizer que estarán llegando al país entre este mes de agosto y el mes de septiembre. Hoy, 9 de agosto, podemos decir que a partir de mañana, ministro, se empieza a agendar la gente o a dar fecha a la gente para vacunarse con la tercera dosis a partir del 16 de agosto. Quise compartir con ustedes estos conceptos que muchos ya conocen, porque es en este entorno que se tomaron las decisiones en el día de hoy. Decisiones que informalmente ya hemos conversado con muchos de ustedes, pero hoy era muy importante tener la visión de todos los que están involucrados en el gabinete. Y por eso el Consejo de Ministros hoy ha decidido lo siguiente. Con respecto a las fronteras, a partir del 1 de septiembre se va a permitir el ingreso a nuestro país de aquellos propietarios, de aquellos que demuestren ser propietarios en nuestro país, que por supuesto estén inmunizados y se les va a requerir un PCR negativo en el momento de ingresar. 1 de septiembre, propietarios extranjeros inmunizados con un PCR negativo. El 1 de noviembre, 2 meses después, allí la apertura de fronteras va a ser mayor, vamos a tener una inmunización por encima del 75%, largamente, si la gente sí sigue vacunando, vamos a haber dado la tercera dosis casi en su totalidad. Y ese 1 de noviembre vamos a autorizar el ingreso de todos los extranjeros a nuestro país que estén inmunizados y que tengan un PCR negativo. Hasta ahí el tema relativo a la apertura de fronteras. Algunos acontecimientos tradicionales en nuestro país y otros excepcionales que también estuvieron discutiéndose en el Consejo de Ministros, que les queremos decir cuál ha sido la decisión al respecto. El primero, el más cercano en el tiempo, es el partido que va a jugar Peñarol en los próximos días. La Secretaría Nacional de Deporte, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, tiene calendarizado el retorno a los espectáculos deportivos. Ustedes saben bien, el fútbol del interior, eliminatorias, los partidos de la AUF. Y por eso esta situación, como es excepcional, amerita una decisión excepcional. Y por eso vamos a autorizar el público en este partido, vamos a autorizar un aforo de 5.000 personas para este partido, que obviamente deberá de contar con la organización de la Secretaría Nacional de Deporte, del Ministerio de Salud Pública, asesorando, y del Ministerio del Interior, obviamente en coordinación con el Club Atlético Peñarol. La otra situación que es común en nuestro país es la del 24 de agosto. Todos ustedes saben que es el día donde más salen los uruguayos, sobre todo la gente más joven. Bueno, y los no tan jóvenes también solíamos salir. ¿Y la disyuntiva cuál es?
Sabemos que se van a hacer fiestas, sabemos que hay una tendencia a hacer fiestas y lo que pretende el gobierno es suplir esas fiestas clandestinas, que va a ser de muy difícil contralor. Vamos a tener a todos los inspectores, a todo el Ministerio del Interior a lo largo y ancho del país, y entonces habilitar fiestas formales, aquella gente que en estos meses tiene lugares para hacer eventos que le ha pasado muy mal, establecer un protocolo. Ese protocolo habla de un aforo y también habla de las vacunas. Ese protocolo habla también de un horario máximo de extensión de estas fiestas, que en estos días el Ministerio de Salud Pública les va a brindar en forma más acabada esos procesos. Por eso, entonces, resumiendo, 1 de septiembre, propietarios extranjeros inmunizados. 1 de noviembre, extranjeros inmunizados. El 18 es el partido de Peñarol, ¿no? El 18, público, 5.000 inmunizados, y la Secretaría Nacional de Deporte, el Ministerio del Interior, el asesoramiento del Ministerio de Salud Pública con el Club Atlético Peñarol se encargarán de ver cuándo hay que comprobar la inmunización. En principio, según hablábamos con la Secretaría, desde el momento de la compra de la entrada, así nos ahorramos los problemas al ingreso de la cancha. Y por último, como les veníamos diciendo, lo del 24 de agosto, en aquellas fiestas formales que van a tener también un aforo y un protocolo. Eso es lo que hemos decidido hoy en el Consejo de Ministros. Como siempre, aunque hace mucho tiempo que no conversamos, quedamos abiertos a las preguntas. Les recordamos a nuestros colegas identificarse con nombre y medio al cual representan. Buenas noches a todos. Leonardo Silvera de Telemundo. Quisiera consultarles, en el caso de los extranjeros que ingresen vacunados, ¿qué vacunas se van a aceptar específicamente? ¿Y qué pasa con las cuarentenas, los periodos de estadía mínimos, con los protocolos en el sector turístico específicamente? Gracias. Gracias a ti por la pregunta. En estos días el Ministerio de Salud Pública específicamente va a referirse a todos los protocolos. No lo queremos aburrir hoy con esos temas. Simplemente algunos lineamientos. Básicamente lo que se nos preguntaba en lo que respecta a la Argentina con la vacuna Sputnik. Los argentinos vacunados con Sputnik que estén con el proceso de inmunización completo van a estar permitido su ingreso a nuestro país. Me imagino que básicamente es con respecto a eso. Tenemos un problema, no quiero hacerlo más engorroso y más complejo, pero Uruguay es de los pocos países del mundo que está vacunando de 18 a 12 años. Entonces, a veces es muy difícil exigir, o mejor dicho, es muy difícil exigirle a extranjeros de 12 a 18 en cuyos países no se está vacunando. Con lo cual, sugería el ministro de Salud Pública, y yo tiendo a estar de acuerdo, de que si una familia de extranjeros vienen los mayores vacunados y los que están de 18 para abajo sin vacunarse, hasta 12 sin vacunarse, seguramente deban realizar una cuarentena familiar. Pero la casuística es muy extensa y por eso no quiero profundizar. Básicamente me imagino que el interés es sobre la vacuna Sputnik. Aquellas personas, argentinos, sobre todo que estén vacunados inmunizados con Sputnik, tienen autorizado el ingreso. Buenas noches, Daniel Rodríguez de Subrayado Canal 10. Un par de precisiones, además de una pregunta, si se permite. En el caso del ingreso de personas del exterior, aquellas personas que bajo la condición de propietarios pueden ingresar con sus familiares, si eso va a ser así. Y con respecto a la actividad del 24, del sector fiestas, sobre todo se ha insistido mucho que se habiliten los bailes, si esto también está incluido en este protocolo. Y de paso preguntarle al ministro Salinas si ya recibió de parte de la Intendencia de Montevideo un pedido para extender los horarios de actividad hasta las 3 de la mañana y también una consulta sobre el aumento de aforo en lugares de esparcimiento gastronómicos de parte de la Intendencia. Gracias. La primera parte de Daniel no la entendí de la pregunta. ¿Fue una afirmación o una pregunta? Una pregunta. Si en el caso de los propietarios van a poder entrar con sus familiares directos. Perfecto. Básicamente lo que le decía recién a Leonardo. Sí, cónyuges, concubinos e hijos. Con las precisiones que yo le hacía a tu colega recién, si son menores de 18 a 12 y no tienen la vacuna, van a tener que hacer cuarentena. Si están todos vacunados, con una comprobación que estamos estableciendo vía notarial o declaración jurada
de que es propietario de ese inmueble, no van a tener problemas. Con respecto a, ahora le doy la palabra al ministro Salinas, pero con respecto a los aforos y con respecto a las reuniones, si se puede bailar o no, cuando estábamos reunidos nos llegaron noticias de algunas decisiones de la Intendencia de Montevideo, sin entrar en un departamento en concreto. Ustedes saben bien que todas las medidas que hemos tomado, o muchas de ellas, quedan sujetas a una aprobación por parte de los ECOED. En este caso, nosotros estamos autorizando fiestas y fiestas donde se pueda bailar, con el aforo y los protocolos que Salud Pública en estos días les va a informar. Ahora, obviamente, eso es genérico para los 19 departamentos. Ustedes saben bien que los eventos requieren autorizaciones departamentales también, y hasta ahí llega la competencia nacional. Si hay algún departamento que dice, por determinadas razones, yo no doy esta autorización porque se quiere bailar, ahí ya no es competencia nuestra. Daniel, ¿algo para agregar? Sí, está contestada la pregunta, creo, por el señor presidente. ¿Quedó algo? Si de la Intendencia se habían comunicado este pedido... No. Ninguna comunicación. Mientras estábamos en el Consejo de Ministros tomamos nota de alguna decisión de la Intendencia, pero a mi correo no llegó aún. Buenas noches, presidente. Pablo Fernández, del diario El País. Teniendo en cuenta que estamos ya en una avanzada nueva normalidad, preguntarle si va a seguir vigente el decreto de emergencia sanitaria y si es que eso va a seguir, cómo se está trabajando para revertir eso o cuándo se podría revertir. Y lo otro, teniendo en cuenta que van a ingresar extranjeros al país, esa salvedad que hacía de los menores no vacunados, si se está pensando también en esa nueva etapa para el 1 de noviembre de esos extranjeros que ingresen, si se les va a permitir vacunarse en Uruguay con las vacunas que ha comprado el Estado uruguayo, en el caso que la respuesta sea afirmativa, si se les va a cobrar por esa vacuna. Gracias. Gracias, Pablo. Parecería que estabas adentro del Consejo de Ministros. No podemos por aforo. Empezamos la reunión hablando de que estamos bajo emergencia sanitaria desde el 13 de marzo del 2020. En algún momento tenemos que terminar con esta situación. Entre otras cosas porque ustedes saben que hay algunas cosas que son excepcionales cuando estamos bajo emergencia sanitaria. Y nosotros como gobernantes no queremos tener herramientas excepcionales. En algún momento decimos, bueno, ya está. No quiero profundizar en los elementos, pero obviamente cuando se consiga la inmunidad rebaño o cuando se establezca que hay un número importante de personas vacunadas, que vamos rumbo a eso, y exhortamos a la gente que todavía no se ha agendado, que se agende, es muy importante por el bien de todos. Ha quedado claramente demostrado que las vacunas son efectivas, ¿no? Claramente demostrado que las vacunas son las responsables, básicamente, de que hoy los contagios hayan bajado, que la internación haya bajado y que los fallecimientos hayan bajado. Entonces, vamos rumbo a establecer el cese de la emergencia sanitaria, no tenemos fecha todavía. Sin perjuicio de ello, el tapaboca todavía va a estar un tiempo entre nosotros. Hoy, en el interior de un lugar y al aire libre, quizá la próxima etapa, que todavía no tiene fecha, será al aire libre sin tapaboca, pero todos los días nosotros estamos viendo lo que pasa en el mundo. Sobran ejemplos de que se sacaron el tapaboca, de que fueron al 100% y ahora están retrocediendo. La idea nuestra es dar los pasos lo más seguro posible, así no tenemos que volver atrás, aunque lo haríamos de ser necesario. Por ahora, hoy planteamos la emergencia sanitaria y en un plazo prudente, un mediano plazo, derogar la misma. Con respecto a los menores no vacunados, casi al final de la reunión hablamos, para situarlo,
extranjeros que ingresen con menores entre 18 y 12 no vacunados. Puede existir la posibilidad, porque se ha comprado una cantidad importante de dosis de Pfizer, puede existir la posibilidad de que se vacune a esa gente. En principio no sería oneroso, sería de manera gratuita. Puede existir la posibilidad, lo pongo y lo subrayo porque no hay decisión tomada, ante esa posibilidad de que una familia venga con estos menores que en sus países no han autorizado la vacunación de esa franja etaria. Buenas noches, Juan Pablo da Costa de Telenoche, Canal 4. Quisiera consultarle al ministro de Turismo qué significan estas medidas, esta posibilidad de ingreso de turistas, cómo se va a trabajar con hotelería, restaurantes, etcétera. Y al presidente de la República consultarle respecto a cómo ve el clima político. En la pasada conferencia aquí en Torre Ejecutiva, cuando se anunciaba el regreso en la educación, los números de la pandemia eran distintos y también la situación se había tensado entre oficialismo y oposición. Hoy los números han cambiado, como usted ha manifestado. ¿Cómo ve ese clima al día de hoy? Muchas gracias. Obviamente, después de tantos meses de pandemia y de restricciones, hoy es un día de mucha esperanza para el sector turístico, muy ansiado por los operadores, por los emprendedores y fundamentalmente por los trabajadores que han visto afectadas sus fuentes de trabajo. Lo hacemos con la plena convicción de estar tomando las medidas en la dirección justa y necesaria, de ser lo más responsables y serios posibles, comprendiendo una situación de fragilidad de la actividad turística, pero entendiendo y por sobre todas las cosas haciendo innegociable el estado sanitario y cuidando la vida de los uruguayos por encima de cualquier otra definición. Por eso es el proceso gradual que hemos decidido con el presidente y con el Consejo de Ministros de ir en este camino de responsabilidad, el cual estamos analizando. En ese proceso gradual, primero aceptar el ingreso de propietarios extranjeros para que vengan al país con su núcleo familiar y 60 días después tener la posibilidad de ir evaluando la situación sanitaria y seguramente de continuar con esta consolidación a la baja de los números y de los contagios, dar el otro paso que tan ansiadamente estamos esperando y necesitando de ir al ingreso de extranjeros en general que quieran venir al país. Esto obviamente forma parte de una estrategia en la cual no hemos dejado de trabajar nunca, que la veníamos planificando desde hace muchísimos meses, en lo que tiene que ver con nuestros equipos de marketing y publicidad del Ministerio de Turismo y en conjunto de la evaluación de toma de medidas y acciones también permanente con la Cámara Uruguaya de Turismo, que es donde están representadas las principales gremiales del turismo del país y sus asociados. Las autoridades... Me quedó una parte, perdón, me quedó una parte de la pregunta, igual voy a ser bastante aburrido para contestarla. A mí no me corresponde opinar del clima político, simplemente decir que el gobierno, desde el inicio de esta pandemia, ha tomado las mejores decisiones que entendió a su alcance y que en su mayoría fueron entendidas y compartidas por todo el sistema político. Recordemos la cantidad de votaciones en el Parlamento, de muchas ayudas, de muchos de estos temas, y otras no, sobre algunas cosas que uno puede gustarle más o menos, es propio de esta actividad. Nosotros estamos tranquilos con nuestra conciencia y que dimos todo lo que podíamos y vamos a seguir dándolo con pandemia, sin pandemia, hasta el 1 de marzo del 2025. Estamos tranquilos. Yo les puedo decir que estoy muy contento con el equipo. La gente está muy comprometida en cada uno de sus ámbitos y sus áreas y eso a mí me genera la tranquilidad del respaldo intelectual y sobre todo el respaldo afectivo que le tienen los servidores públicos que están en el gobierno. Y aprovecho la oportunidad para
para agradecerles a muchos que todavía no están llegando a la casa, que son los vacunadores, y todo el personal que estuvo en el entorno, además el personal de salud, que ha hecho una tarea titánica en este año y medio, y a los cuales hay que reconocer todos los días, porque desde lugares poblados acá en Montevideo, que hay colas y trabajan extra horario y siempre de buen humor y con profesionalismo, hasta esa foto que creo que publicaste vos, Daniel, y también el subsecretario, de un vacunador yendo a caballo, creo que era en Paso del Cerro, en Tacuarembó, un pueblo que quiero mucho aparte, yendo a buscar gente a vacunarse. Esos los héroes anónimos de esta pandemia. Las autoridades reciben las dos últimas consultas. Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. Señor Presidente, quiero preguntarle si el gobierno maneja como un riesgo relevante la posibilidad de que no va a poder abrir las fronteras en noviembre por un rebrote en la pandemia, o es casi un hecho que la reapertura se va a dar. Iba a tocar madera, pero tiene patas. No lo estamos planteando así. Lo hemos dicho más de una vez, si hay que desandar el camino ante una inminencia de que se agrava la situación, lo vamos a desandar. Hoy no está planteado, hoy tenemos una visión serenamente optimista. Tú nos has visto acá, nunca ni cuando nos iba bien estábamos eufóricos, ni cuando nos iba mal estábamos entregados. Simplemente padecíamos la situación que padecen los uruguayos, y cuando está mejor, nuestro gobierno es para los uruguayos. O sea que vamos a hacer todo lo posible por no tener que llegar a eso. Hoy no están los planes, si no, no estaríamos anunciando con tanta antelación. Que dicho sea de paso, el sector turístico lo sabe mejor que nosotros, por lo general, el fin de semana del 12 de octubre, o las fechas cercanas al 12 de octubre, es cuando viene masivamente la gente que va a alquilar, va a planificar su vacación, sobre todo del otro lado del Río de la Plata. Este aviso del 11 de noviembre es para que aquella gente que hacía esa movida ese fin de semana o esa cercanía con el 12 de octubre ya sepa que no lo va a hacer ahí y que lo puede hacer el 1 de noviembre. Al mismo tiempo, ustedes saben bien que el sector turístico, la inversión la planifica con tiempo. No se le puede decir el 1 de diciembre, dale. Entonces, por eso es que hoy anunciamos estas cosas, y yo hoy al principio de la conferencia dije 2 o 3 veces 9 de agosto, subrayé la fecha y la situación actual, que esperemos que no cambie. A ver, con la movilidad que va a haber el 24, ¿hay alguna chance de que suban los casos? Y sí, hay una chance de que suban los casos. Estamos ante una situación de que pensamos que se va a desmadrar, lejos de eso, entre otras cosas, y suscribo de vuelta, y aprovecho a decir, por efecto de las vacunas, que seguimos estimulando a que la gente se vaya a vacunar. Por acá, Martín Tócar del diario El Observador. Buenas noches para todos. Quería consultarle por la reapertura que está habiendo en una gama amplia de actividades, que en principio se planteaba en esto del pase responsable la posibilidad de combinar criterios de vacunados y no vacunados, pero también solicitar un test de antígeno negativo. Si en el caso concreto de la reapertura del 24 de agosto se va a exigir también, además de estar vacunado, un test negativo. Y por otra parte, si ese instrumento, el test de antígeno, puede servir como alternativa en algunas actividades puntuales para no tener el criterio que distingue entre vacunados y no vacunados y simplemente exigirse eso, un test de antígeno negativo. Bien, yo prefiero hablar de aforos y protocolos, no de pases de libres o verdes o del color que sea. Y por eso hoy más temprano decíamos que el ministro de Salud Pública en estos días va a estar brindando cuáles son puntualmente esos protocolos y esos aforos que obviamente, como hemos hecho en los bares y restaurantes, hay algunos aforos y protocolos para los que tienen vacunas y algunos aforos y protocolos para aquellos lugares donde van solo inmunizados. Y en ese sentido es que vamos a avanzar en estos días. No está pensado en principio ese test intermedio entre estar vacunado y no estar vacunado, en principio.